En esta ocasión les presento un tutorial de la actividad integradora 2, acciones para cuidar el medio ambiente, correspondiente al módulo 20 de la semana 1. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? En esta actividad vamos a identificar el impacto de las acciones cotidianas en las que existe el consumo de recursos bióticos que causan el efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella ecológica. ¿Cómo lo realizaré? Para realizar esta actividad vamos a leer la siguiente lectura, la cual se titula El costo climático del ganado. En esta lectura vamos a identificar las principales actividades relacionadas con la producción del ganado que generan gases de efecto invernadero. Esto de acuerdo a Stefan 2014. Bueno, entonces por ahí en la actividad integradora viene una liga, la cual tenemos que consultar. Número 2, esto es muy importante porque es parte esencial para la realización del cartel. En este número 2 nosotros vamos a trabajar en una hoja de cálculo de Excel y vamos a realizar una tabla de registro de consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual vamos a organizar y vamos a clasificar de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Número 1, días de la semana. Nos piden que escojamos 3 días en los que consumamos proteína animal de los alimentos. Gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Entonces nos están pidiendo que nosotros hagamos un registro de la cantidad en gramos de huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina o cordero. No es necesario que se lleve un registro de todo estos tipos de proteínas. Podemos escoger 3 o bien las que en este caso estemos consumiendo durante esos 3 días. En caso de que sea vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigo que sea carnívoro que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Entonces aquí tenemos una tabla en la que nosotros vamos a colocar el tipo de proteína y vamos a escoger 3 días. Entonces aquí podemos escoger, no sé, un lunes, martes, miércoles y vamos ya anotando la cantidad de proteínas que vamos consumiendo. Al final vamos a sumar la cantidad, en este caso que consumimos en los 3 días, para tener un total en gramos. Y posteriormente vamos a calcular el porcentaje. Eso lo vamos a ver un momento en una hoja de cálculo de Excel. A grosso modo, eso es lo que estaríamos haciendo para generar los datos que nos están pidiendo aquí. Recuerden que estos datos nos los piden y también van en el cartel. Número 3. Elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteínas de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en la gráfica. Entonces nos están pidiendo que por lo menos sean 3 tipos de proteína y si consumimos más de 3 tipos, pues también hay que colocarlas. Nos piden una gráfica de barra donde se observe tu consumo total en gramos por tipo de proteínas en los 3 días. Entonces nosotros vamos a graficar la cantidad total, es decir, graficaríamos esta columna. Esta que tenemos aquí vacía es la que vamos a graficar. Nos piden también una gráfica circular donde se observa el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días. Es decir, ya teniendo la totalidad, pues vamos a calcular el porcentaje de consumo que obtuvimos de esos 3 tipos de proteína o más de esos 3 tipos de proteína. Eso lo voy a explicar en un momento. En cada gráfica coloca su respectivo título, seguido de tu nombre y grupo. Los títulos en el eje de las X, en este caso es horizontal, y en el eje de la Y, eje vertical, así como lo correspondiente leyenda o etiqueta. Es decir, no solamente vamos a hacer la gráfica con datos, sino también hay que colocar de qué se trata. Número 4, esto es muy importante, con base en el tipo y el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, CO2, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel. Incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ellos cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tu conversión de unidades. Aquí lo que estamos viendo es propiamente una tabla donde me están relacionando la cantidad de proteína o el tipo de proteína en kilogramos. Por ejemplo, me están diciendo 1 kilo de huevo produce 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Es una relación de la cantidad de kilos de proteína y la cantidad que se genera de gas de efecto invernadero, dióxido de carbono. 1 kilo de pollo o la producción de 1 kilo de pollo genera 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. 1 kilogramo de pavo genera la cantidad de 10.9 kilogramos de dióxido de carbono.
Aquí lo que estamos viendo en la parte de arriba es cómo obtenemos la masa de dióxido de carbono, y para ello lo único que hacemos es tener la cantidad en gramos de proteína que se consumió, en este caso proteína de pollo, son 700 gramos de pollo, lo vamos a convertir en kilogramos de pollo. ¿Cómo lo convierto? Pues sabemos que un kilogramo de pollo equivale a 1000 gramos de pollo, entonces aquí se cancela gramos de pollo con gramos de pollo y me queda kilogramo de pollo. Este kilogramo de pollo por cada 6.9 kilogramos de dióxido de carbono es lo que tenemos aquí. Un kilogramo de pollo es equivalente a 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces lo ponemos en forma de factor de conversión. Cancelamos esta unidad con esta y me queda la cantidad de kilogramos de dióxido de carbono. Entonces de esa manera convertimos los kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría el registro de la información que nos están pidiendo en cuanto a la cantidad de proteína y cómo vamos a obtener también esa cantidad en porcentaje y también cómo vamos a calcular los kilogramos de dióxido de carbono. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las proteínas que nos están pidiendo en el orden que vimos hace un momento, seleccionar los 3 días, en este caso domingo, lunes y martes, y vamos a ir colocando aquí la cantidad de huevos que se consumió el día domingo, por ejemplo, el día lunes, el día martes. Si por ejemplo un día no se consumió, pues solamente se pone 0. Entonces aquí tenemos los datos, generamos un total. Este total es sumando en este caso lo que sería cada una de las filas. Por ejemplo aquí 30 más 100, 130, 200 más 50, 450, y así lo vamos a ir haciendo. Entonces al final vamos a generar un total de la cantidad de proteínas. Si por ejemplo tú nada más consumiste huevo, pollo y cerdo, o pollo, cerdo y queso, solamente vas a tomar en cuenta esas 3 proteínas, vas a colocar su total y luego vas a colocar la sumatoria general de esas 3 proteínas. En este caso, en este ejemplo yo estoy colocando de todo porque estoy asumiendo que se consumieron todos los tipos de proteínas. En algunos se consumió un día, en otros no tanto, y así fue dándose. Entonces sumamos aquí, lo puedo hacer así nada más directamente seleccionando, aquí me dice que la suma es 1050, o lo puedo hacer aplicando la fórmula que sería suma y selecciono los elementos que van de esta celda que es la F10 a la F16. Entonces lo único que yo haría es colocar lo que es igual a suma, agarro el paréntesis y selecciono, cierro el paréntesis y le doy enter, y ahí tenemos la cantidad. Ahora, ¿cómo calculo yo este porcentaje que tenemos aquí? Eso es de una manera muy sencilla. Entonces lo único que hago aquí es suprimir y a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar igual, colocamos 130 entre el total que sería 150 y lo voy a multiplicar por 100 porque es porcentaje. Y aquí tenemos 12.38. Posteriormente lo que voy a hacer es fijar este dato de la totalidad para que me puedan dar los demás resultados. Entonces lo único que voy a hacer es colocar aquí el signo de pesos y también aquí en medio. Entonces antes de la letra y después de la letra le doy enter. Selecciono aquí y tomo este puntito y lo desplazo hacia abajo. Y me da prácticamente lo demás porcentaje. Y me da el 100%. Acuérdense que me tiene que dar el 100%. Si no me da el 100%, algo se calculó mal. Y de esa manera pues ya tengo los porcentajes, resultando que la cantidad de pollo es la proteína que más se consume y la que menos se consume sería la carne de res. Entonces de esa manera obtenemos el total y el porcentaje. Ahora me están pidiendo que elabore 2 gráficas, una de barras y una gráfica circular. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Para hacer eso me voy a basar en la cantidad total. Entonces voy a seleccionar el tipo de proteína contra la cantidad total. Entonces yo seleccionaría huevo cordero, luego voy a agarrar la tecla control y voy a seleccionar de 130 a 0. Entonces nos vamos a ir aquí donde está el menú insertar y vamos a seleccionar este botón que dice insertar y vamos a seleccionar este botón que dice insertar gráfico de columnas o barras. Entonces selecciono y selecciono la primera opción. Al seleccionar la primera opción, si nos damos cuenta, ya aparece el título correspondiente a cada proteína y la totalidad que se consumió de esa proteína durante los 3 días, que es lo que vemos en este eje. Pero me piden que yo le coloque un título acá abajo y un título acá en este lado, y que le coloque un título general. Para el título general simplemente selecciono y aquí ya puedo colocar lo que sería el título, por ejemplo, total de proteínas.
Y para colocar los títulos tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, nos vamos a ir aquí donde dice agregar elemento del gráfico. Y aquí tenemos título de eje. Y aquí vamos a colocar el horizontal primario, que es el que va abajo, y el vertical primario, que es el que va de forma vertical a la izquierda. Y de esa manera colocaríamos los títulos. Entonces, ¿cómo me quedaría esta gráfica? Esta gráfica me va a quedar así, como la vemos aquí. En este caso sería el tipo de proteína y aquí sería la totalidad en gramos. Bueno, eso es algo que nos piden. Posteriormente me piden una gráfica circular como la que estamos viendo aquí en pantalla, donde vamos a colocar los porcentajes, que es esta columna que tenemos aquí. Ahora aquí tenemos entonces ya el gráfico circular. ¿Cómo lo voy a hacer? Nuevamente selecciono los tipos de proteína y voy a seleccionar el porcentaje. En este caso el porcentaje de cada tipo de proteína. Me voy aquí donde dice insertar, nos vamos aquí donde está el gráfico circular, escogemos esta opción que tenemos aquí y posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de gráfico y aquí podemos nosotros escoger, por ejemplo aquí esta opción que nos muestre ya la cantidad. Por ejemplo podemos escoger esta que está acá. Y aquí ya tenemos lo que es la cantidad de cada tipo de proteína que correspondería a este. Por ejemplo aquí 12.38, que sería este de acá, que correspondería al huevo, que está de color azul. Posteriormente nos piden calcular por tipo de proteína los kilogramos de dióxido de carbono que se emiten en 3 días. Aquí tenemos ya una tabla donde viene el tipo de proteína, por cada kilogramo de tipo de proteína la cantidad de dióxido de carbono que se producen. Estos datos pues prácticamente son datos que ya están estipulados. Esta columna es la cantidad total en gramos y esta columna es la cantidad total en kilogramos. Recuerden que esta columna es la cantidad que tú consumiste en los 3 días de huevo, pollo y pavo o la proteína que hayas tú elegido. Y aquí ya está convertido en kilogramos. ¿Cómo lo convertimos? Dividiendo estos gramos entre 1000 y esto nos va a dar como resultado. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Lo voy a realizar utilizando los factores de conversión que vemos aquí en pantalla. Por ejemplo, si yo tuviera 700 gramos, por ejemplo aquí de pollo, voy a colocarlo aquí, vamos a colocar 700 gramos. 700 gramos pues va a equivaler a 0.7 kilogramos. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues dividiendo estos 700 entre 1000, ya tendré yo aquí 0.7. Y este 6.9 corresponde a los kilogramos de dióxido de carbono que se producen. Entonces lo único que hacemos es la eliminación de unidades, kilogramos de pollo con gramos de pollo y kilogramos de pollo con kilogramos de pollo. Y me queda en este caso 4.8 kilogramos de dióxido de carbono, que es lo que tenemos aquí para lo que se produce de gas de efecto invernadero. Es decir, por cada kilogramo de pollo que se comercializa o por cada kilogramo de pollo que se produce, se está generando también 4.83 kilogramos de dióxido de carbono. Y eso es lo que vas a realizar a mano. Recuerda que tiene que ser de esta manera. Y bueno, eso sería todo con respecto a los cálculos. Ahora nos vamos con el cartel. Para la realización del cartel nos piden que integremos los siguientes elementos. Inciso A, título que relaciona la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Se sugiere en este caso un título de al menos 14 palabras. Luego nos piden una introducción de 12 a 14 renglones con las siguientes características, que indiquemos qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero que hoy en día conocemos es el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno. Por ahí también hay otros gases de efecto invernadero, pero estos son los más usuales. En este caso aquí lo que tenemos que hacer pues lógicamente es investigar qué es el efecto invernadero. Recordemos que el efecto invernadero se puede definir como un fenómeno natural por el que los gases de efecto invernadero, que en este caso podemos decir dióxido de carbono o metano, retienen en este caso cierta cantidad de energía solar. Esta energía solar cuando llega al suelo pues lógicamente se refleja, pero no toda la energía pues sale directamente a la atmósfera. Una parte vuelve otra vez al suelo y queda retenida, y esto lo que genera es lógicamente un calentamiento. También nos piden que describamos a qué se refiere la unidad de medición equivalente de dióxido de carbono. La unidad de medición equivalente de dióxido de carbono se refiere a una medida utilizada para comparar las emisiones de varios gases de efecto invernadero.
Posteriormente nos piden que hagamos mención o que mencionemos por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto Costo climático del ganado, que es lo que anteriormente les había yo comentado al inicio de este video tutorial. Entonces hay que leer esa lectura y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas de las actividades para producir, en este caso el ganado, generan gases de efecto invernadero, como el uso de suelo, el uso de fertilizantes, el uso de forraje. Entonces esto también genera lo que sería gases de efecto invernadero. Nos piden el inciso C, esquema que muestre las siguientes características: relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar, para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Y colocamos ahí un pie de figura de 8 a 10 renglones que explica el esquema. No solamente es colocar el esquema, sino también coloquemos un pie de figura con la explicación. Les voy a presentar a continuación un tutorial de PHT del efecto invernadero para que entendamos a qué se refiere este punto. Entonces aquí tenemos este tutorial que se llama efecto invernadero. Vamos a darle aquí donde dice ondas y aquí vamos a ver que tenemos una superficie terrestre, tenemos una nube y tenemos un termómetro que está a una temperatura de menos 28.1 grados centígrados, es decir, prácticamente está por debajo del cero absoluto. Cuando nosotros iniciamos la luz solar, observen lo que pasa, vean cómo viene la radiación en forma de radiación ultravioleta. Aquí no tenemos nube y vean cómo viene con una mayor intensidad. La nube lo que hace es reflejar esa radiación, una parte nuevamente vuelve hacia la atmósfera y una parte es reflejada hacia la superficie. Al ser reflejada en la superficie vemos que se genera una línea roja. Esta línea roja se conoce como radiación infrarroja. Entonces parte de esta radiación va de nuevo hacia arriba, hacia la atmósfera, pero parte de esta radiación vuelve de nuevo a la Tierra. Y esta radiación es la que va a generar también que haya ese calentamiento en la superficie. Entonces tenemos aquí la energía emitida por el Sol, representada por la onda amarilla, y la energía infrarroja representada por la línea roja. Entonces vean aquí cómo llega la energía solar. La nube sirve también como si fuera una especie de barrera, porque no toda esa energía llega. En cambio, cuando no hay nube, vean lo que pasa, llega completamente a la superficie. Y esta energía luego se convierte en energía infrarroja y vean cómo sale con una mayor intensidad y parte vuelve a ser reflejada. Y aquí vemos como de 21 grados centígrados pasa a tener 4.3. Entonces aquí podemos ver la relación entre la superficie, la relación entre la energía del Sol y la energía que se está emitiendo, que es la energía infrarroja, que es lo que nos está diciendo esa parte de la actividad. Muy bien, posteriormente en el inciso D nos piden gráfica de barra y circular que indique tu consumo de carne, que es lo que anteriormente estuvimos explicando. La gráfica de barra debe de contener título con tu nombre y grupo, sus ejes X y Y debidamente etiquetados con la escala y unidad de medición, así como su respectiva leyenda o etiqueta. Entonces, de esto dice que la gráfica de barras debe de contener título con tu nombre y grupo, sus ejes X y Y debidamente etiquetados con la escala y unidad de medición, así como su respectiva leyenda o etiqueta. La gráfica circular debe indicar los porcentajes de cada tipo de proteína, así como su respectiva leyenda o etiqueta. Cada gráfica debe integrarse al cartel con un pie de figura de 2 a 4 renglones donde expliques el patrón de consumo observado. Entonces, ¿cómo explico este patrón de consumo? Pues voy a decir, bueno, en el registro que obtuve, voy a mencionar en el registro que hice de 3 días, observo que el mayor consumo de proteína fue para tal tipo, por ejemplo carne de pollo, y el menor consumo fue para tal tipo, por ejemplo carne de res, y de ahí podemos mencionar la cantidad que se consumió, y podemos mencionar que en unos casos fue más alto que en otros, porque pues como todos sabemos, algunos comen más pollo y lo comen más seguido en comparación de otro tipo de proteína. Eso es lo que te está pidiendo en esta parte. En el inciso D nos pide las conversiones de unidades que indiquen cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado al ambiente dependiendo de los kilogramos de carne que consumiste en las siguientes características. Todas las conversiones realizadas deberán aparecer juntas en una misma sección del cartel. Un comentario de 2 a 4 renglones donde indiques cuál es el patrón que observas en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta tu consumo de carne. Entonces aquí vas a mencionar que de acuerdo a la relación del consumo que obtuviste durante los 3 días, cuál de estos 3 tipos de proteínas generan mayor cantidad de emisión de dióxido de carbono. Y eso pues también lo hicimos hace un momento en la explicación de la hoja de cálculo. Muy bien, de acuerdo con los resultados de tus conversiones de unidades, reflexiona si el tipo de carne que más consumiste
es la que tiene mayor o menor huella de carbono. Con base a esto, propon 3 acciones que podrías tomar respecto a tus hábitos de alimentación para disminuir tu huella de carbono para consumir carne. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer una reflexión de la cantidad del tipo de proteína o del tipo de carne que consumimos y cuál de esos tiene mayor impacto en cuanto a la huella de carbono, es decir, cuál genera más dióxido de carbono, y vamos a proponer 3 acciones. Y aquí tenemos a modo de ejemplo el ejemplo de un cartel. Entonces aquí tenemos un título de cartel con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Entonces les recomendé más o menos 14, pero puede ser también de esta cantidad. Aquí tenemos los gases de efecto invernadero o una explicación de cómo afecta la ganadería en la producción de gas de efecto invernadero. Aquí tenemos lo que sería el gráfico circular con sus porcentajes. Aquí sería la gráfica de barra con su porcentaje, tipo de proteína, la cantidad de gramos. Aquí las tablas. Y posteriormente cómo se va haciendo ya el desglose de este cartel. Aquí a modo de ejemplo podemos ver rápidamente cómo podemos ir relacionando la información que nos piden, porque acuérdense que nos piden también que expliquemos el efecto invernadero, que coloquemos también lo que sería las acciones para reducir la huella de carbono. Y bueno, eso sería todo de mi parte.